vamos a hablar del tema del ejercicio de la capacidad ya en personas adultas y lo que el nuevo código va a llamar restricciones a la capacidad. Es decir, dentro de este capítulo tercero del título primero, del libro primero, nos vamos a encontrar con que la sección tercera va a ser las restricciones a la capacidad. Obviamente, desde lo terminológico se abandona la expresión, los dementes, se pasa a hablar de restricciones a la capacidad. Como ustedes saben, este tema viene ya, por así decirlo, encauzado o con un cambio importante de rumbo en el Código Civil a partir de 2010 con la sanción de la Ley de Salud Mental. Cuando salió la Ley de Salud Mental, lógicamente, uno de los puntos centrales de debate fue la cuestión de la capacidad jurídica. El antecedente de la Ley de Salud Mental había sido la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006, que Argentina ratificó en el año 2008 por Ley 26378 y que desde fines del año pasado tiene jerarquía constitucional. Esto es importante que lo tengamos presente porque ahora esa famosa enumeración del 75, inciso 22, que contemplaba la posibilidad de que el Congreso incorpore nuevos tratados, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya tiene jerarquía constitucional. Es la Ley 27.044, si no me equivoco. 27.044 que le dio la jerarquía constitucional. Esta convención de la ONU marcaba, en relación a las personas con discapacidad, obviamente que todo un nuevo concepto, más vinculado con lo que se llama un modelo social de discapacidad, pensando que la discapacidad surge de la interacción y de las barreras entre la deficiencia física y el entorno. Y la Convención trabaja en superar esas barreras y en vencer esas barreras para lograr el pleno desarrollo de la personalidad. La Convención, en el artículo 12, se refiere específicamente al tema de la capacidad y ya había puesto, indudablemente, que había puesto en jaque el sistema de incapacidad del Código de Vélez con las reformas de la 17711. Por cierto que la materia está en evolución, es una materia que está muy dinámica. Con Carlos Muñiz nosotros dirigimos también, hacemos este tema de investigación no solo en la Universidad Católica Argentina, sino también tenemos un proyecto de investigación en la Universidad de Buenos Aires, de la incidencia de la Ley de Salud Mental, un proyecto se llama DECIT, de Ciencia y Tecnología, sobre la incidencia de la Ley de Salud Mental en los procesos civiles de capacidad. Vamos a compartir también algunas conclusiones de eso y toda esta presentación también surge de esas investigaciones que estamos haciendo allí. Centralmente, mientras que en personas menores de edad decimos incapaz, autonomía progresiva y un sistema de habilitación progresiva, que creo que lo explicó muy bien Carlos, en el sentido de que no es una autonomía progresiva así a la que se decida en cada caso, sino que es con habilitaciones progresivas que va dando la propia ley. En materia de restricción a la capacidad, el principio es capacidad y restricciones. Es decir, que mientras que en menores es principio de incapacidad y habilitación progresiva, en restricciones a la capacidad es siempre capaz y le vamos restringiendo actos. Esto es un punto de partida muy importante que incide tanto en el proceso como en el después del proceso. Evidentemente que en este sentido, esto para nosotros es todo un cambio, es un cambio también para el funcionamiento de las instituciones de apoyo. Todavía estamos terminando de estudiar qué significa esto en términos del Ministerio Público, porque le suma tareas. Allí en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos la Defensoría General que va dando curadores y que está designando distintos tipos de curadores. Ahora la palabra curador solo se reserva al caso de representación y todo lo demás se denomina apoyos. La palabra apoyos es un término bastante indefinido que habrá que ir encontrando sus contenidos y el nuevo código en este sentido
por así decirlo, unifica, o mejor dicho, recoge todas las dificultades que se habían planteado luego de la incorporación del artículo 152 ter al Código Civil de Vélez, la incidencia de la Convención y también una recomendación que el Comité de la ONU de los Derechos con Personas con Discapacidad le había hecho a la Argentina diciéndole: usted tiene que cambiar su Código Civil porque usted no puede tener un sistema que sustituya voluntades. Es decir, el Comité de la ONU le dice a la Argentina en una recomendación, si bien sabemos por lo que vimos ayer que las recomendaciones no son vinculantes y tienen un valor de que la Argentina las tiene que recibir y tiene que procesarlas y adecuarlas, pero indudablemente la recomendación le decía a la Argentina: ustedes tienen que reemplazar esta cuestión de la sustitución de voluntad. El mismo Comité de la ONU, completando estos aspectos generales, también tiene una observación general, la observación general número 1 del año 2014, de abril de 2014. En esa observación general número 1 está dedicada al artículo 12. Evidentemente que es un tema que ha encontrado mucha atención del Comité de la ONU, que está diciendo de manera general ahora, ya no solo a la Argentina, sino a todos los países en general, está diciendo: atención, cuando el artículo 12 de la Convención de los Derechos con Personas con Discapacidad habla de que la regla tiene que ser la capacidad, de que no puede haber incapacidades con sustitución de voluntad, de que tiene que haber un sistema de apoyos, nosotros lo interpretamos de que esto tiene que ser, que no puede haber nunca sustitución de voluntad. Esto ha dado lugar a que haya un ida y vuelta, y eso se ha visto plasmado en la redacción final del 32 y de todas las reglas del nuevo Código Civil. Este ha sido uno de los temas donde mayores cambios hubo durante todo el proceso de elaboración. Es más, por ejemplo, la palabra enfermedad creo que quedó en un lugar solo, yo la encontré por uno o dos lugares, y en general se fue a la idea de padecimientos mentales. ¿Por qué? Porque parte del esquema es salirse de una visión puramente médica psiquiátrica e irse al modelo social. Entonces, toda la redacción fue quitando los vestigios de la presencia de la palabra enfermedad. Con todo, es indudable que hay una cierta base biológica. Yo no podría decir, en relación a lo que siempre se ha estudiado en derecho civil, el criterio biológico jurídico, ¿está? El criterio de la incapacidad es el criterio biológico jurídico. Ha sido completamente reemplazado por un criterio puramente social. En un sentido sí es un criterio interdisciplinario, o sea, el gran nuevo eje es lo interdisciplinario, pero eso no quita que eliminemos el criterio médico. Yo creo que es un juego de criterios y eso me parece que será fruto de un giro. En esta presentación inicial también me parece importante señalar que entonces estamos ante un esquema muy nuevo. La observación general del Comité de la ONU es de 2014, le está diciendo a los países: no tengan esquemas de sustitución de voluntad, siempre se puede conocer la voluntad de la persona con discapacidad, y esto obviamente genera sus dudas, porque indudablemente cuando hablamos de psiquiatría hablamos de las patologías de la libertad, es decir, de situaciones donde la libertad está en juego y donde la vida está viciada. Indudablemente el mismo comité en esta observación general reconoce que hay dos polos de tensión: autonomía y protección. Y vamos a ver que a lo largo de la presentación que ahora va a ser en la parte más específica del articulado del código, Carlos Muñiz, nosotros vamos a estar siempre entre el juego de autonomía y protección. El mismo artículo 12 que de la Convención, cuando habla de la autonomía, de los apoyos, sin embargo coloca algunas salvaguardas. Dice: para que no tengamos abusos, primera referencia, para que no haya conflicto de intereses o influencia indebida, segundos dos límites, que lo vamos a ver cómo se aplicaron en el nuevo código, y tercero, para que no le quiten los bienes de manera arbitraria. Entonces, nosotros encontramos que si bien la convención es una convención que exalta la autonomía, que concede, que busca no sustituir su voluntad, también contempla un criterio de protección.
y es entonces el juego de autonomía y protección de donde saldrá un adecuado equilibrio para que no se vengamos que tenemos que darle toda autonomía y la persona de pronto, claro, fruto de la autonomía le saquen todos los bienes o se abusen de ella o usen su voluntad para cualquier cosa. Entonces, el juego de autonomía y protección indudablemente va a estar presente. Si uno lee la observación general del Comité de la ONU, dice, gana autonomía. O sea, en el péndulo, indudablemente que se va hacia la autonomía y especialmente hay un énfasis, por momentos casi obsesivo, en señalar que no puede haber sustitución de voluntad. Este tema está presente, no obstante, en la redacción final del código. Hay un caso de incapacidad y, si no, de capacidad restringida.